nombre es Jairo Saldivia. Hola, mi nombre es Jairo Saldivia, soy profesor de matemática. El siguiente video se encuadra bajo el trabajo final del taller final de la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática en Entornos Digitales, dictado por la Universidad Nacional General Sarmiento. Las tutoras a cargo fueron Paula Vanessa Leonian y Mabel Alicia Rodríguez, que me estuvieron acompañando en el transcurso de este taller final. El tema que elegí fue funciones, ¿sí? En un entorno presencial digital asincrónico, ¿sí? Y trabajando con la semipresencialidad con una blended, ¿sí? Donde la mayoría de la instrucción se da en clases, pero también hay un espacio eh, mediado por las tecnologías. En este caso, el aula virtual, y también vamos a ver un poco de GeoGebra y hojas de cálculo. Y algunos objetos específicos como la exploración matemática, donde los estudiantes deberán explorar y analizar patrones en los datos de rendimiento estudiantil a lo largo del tiempo. Se espera a los estudiantes que experimenten con diferentes funciones, matemáticas para modelar la variedad de sus calificaciones, argumentación matemática, los estudiantes deberán justificar la elección de una función matemática que utilizarán para modelar su rendimiento, resolución de problemas, aplicación de conceptos y uso apropiado del lenguaje matemático. Esto todo en el segundo problema, que fue creado con ayuda de la inteligencia artificial en ChatGPT. ¿Bajo qué contexto está diseñado el problema? Los estudiantes están cursando el cuarto año de la secundaria básica. Han trabajado con consignas con contextos tanto intra y extra matemáticos. Están acostumbrados a trabajar en grupos y tienen el manejo de GeoGebra, aula virtual Moodle y las hojas de cálculo Google. En años anteriores han trabajado en el concepto de proporcionalidad, la lectura de gráficos y análisis de situaciones, en lo que existe una relación entre dos variables. La clase que se propone a continuación se utilizará para avanzar hacia el estudio de las nociones funcionales con base en la dependencia y variabilidad. El primer problema que traigo es el problema rectángulo. Este problema lo adapté en base a los criterios que vimos en la de MED, ¿sí? Bueno, se plantea en este caso un rectángulo ABCD, ¿sí? Y otro segmento, en este caso que es EF, y formamos este cuadrilátero ABFE, donde el punto E es movible. Y este objeto lo tienen los estudiantes para moverlo en GeoGebra y ver cómo van variando en este caso tanto la longitud del segmento AE como el área de los... Este es el recurso que disponen los estudiantes y ven que pueden variar y ver qué pasa con el área, ¿sí? A un costado se va a poder apreciar cómo se varía el área con respecto a la longitud. Las consignas propuestas en este caso son las siguientes. La primera sería diseñar una tabla que muestre el área del rectángulo AFB a medida que cambia la longitud del segmento AE. La segunda sería ingresar un valor para el área del rectángulo AFB para una determinada longitud del segmento AE en la siguiente tabla sin repetir los valores. Esta es la tabla que se le ha compartido a los estudiantes, donde se le pide el nombre, la longitud y un área específica correspondiente a esa longitud. La idea es que vayan completando, que vayan explorando en este caso, y vayan viendo qué pasa con los últimos estudiantes que se van quedando sin opciones. ¿A qué números recurrirán? La siguiente consigna es explicar en términos sencillos cómo la longitud del segmento AE influye en el área del rectángulo AFB y puede identificarse algún patrón en la tendencia a medida que varía la longitud AE. Nuestro libro de cabecera en la diplomatura fue Perspectivas metodológicas en la enseñanza y la investigación en educación matemática, donde la doctora Mabel Rodríguez fue coordinadora. El otro enunciado es la longitud del segmento puede tomar cualquier valor. Y un último enunciado dice considera la pregunta A2 y reflexiona sobre si hay alguna relación específica entre la longitud del segmento AE y el área de los rectángulos AFB. ¿Alguno de estos gráficos les parece que presenta esa relación? ¿Que representa esa relación? Si es así, describe qué tipo de gráfico será apropiado y por qué. Y estos son los 4 gráficos que se presentan. Como nos fijamos, hay uno que es un gráfico discreto y 3 que son continuos, pero bueno, uno se corta, digamos, antes de tiempo y bueno, ahí tienen que justificar los estudiantes. Bueno, el criterio 1, la reacción del problema parece ser clara y precisa. Se menciona claramente la figura y se establece en el contexto del rectángulo ACDB y el rectángulo AFB construido sobre el segmento AC. Además se plantea una tarea específica, diseñar una tabla y proporcionar un valor para el área AFB. Según mi criterio 2, no hay contexto real explícito en el problema.
por lo que ese criterio no se aplica directamente. Sin embargo, la situación geométrica planteada proporciona un marco claro para las preguntas sobre el área del rectángulo AFB en relación con la longitud del segmento AE. Para el criterio 3 no se proporciona información que asegura la existencia de unicidad de la solución. Se menciona que el rectángulo. El criterio 4, el problema no pide directamente encontrar fórmulas y resolver ecuaciones o realizar cálculos específicos. Más bien se pide diseñar una tabla y proporcionar el valor para las áreas AFB, aumentando y con una comprensión del problema antes de realizar los cálculos mecánicos. Para el criterio 5 no se incluye explícitamente el pedido de argumentación o justificaciones en lenguaje coloquial. Sin embargo, podría ser beneficioso agregar preguntas que soliciten explicaciones sobre la relación entre la longitud de AE y el área AFB. Para el criterio 6, el problema incluye opciones múltiples a las que hay que elegir y se piden explicaciones en las decisiones tomadas durante la resolución del problema. Con respecto a la evaluación del potencial matemático, el problema rectángulo tiene posibilidades de exploración. La consigna presenta oportunidades para explorar diferentes longitudes del segmento A y analizar cómo afectan el área del rectángulo FB. Pide la construcción de una tabla que muestra el área de una función de la longitud del segmento A, lo que fomenta la exploración sistemática. Con respecto a la posibilidad de argumentación, la consigna no exige una explicación explícita, pero la tarea de construir la tabla implica razonamiento y argumentación sobre cómo cambia el área de la longitud del segmento AE. Con respecto a la apertura de decisiones del estudiante, la consigna no especifica un procedimiento único para abordar el problema, permitiendo cierta flexibilidad en los enfoques del estudiante. En resumen, el problema del área del rectángulo presenta un potencial matemático rico. Ofrece oportunidades para la exploración de diferentes situaciones y la construcción de argumentos a través de la tarea de construir una tabla de función de la longitud del segmento AE. Con respecto a los criterios para valorar la pertinencia y significatividad del uso de TIC para resolver consignas matemáticas, con respecto al problema del rectángulo, el criterio 1 es favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas. La consigna parece fomentar la búsqueda de pruebas matemáticas al solicitar una tabla que muestre el área del rectángulo AFB a medida que cambia la longitud del segmento AE. Esto impulsa al estudiante a investigar y analizar cómo la variación de AE afecta al área. El criterio 3 es no perder de vista el objetivo matemático. La consigna se centra en conceptos matemáticos como área de rectángulos y cómo cambian con la variación de la longitud AE. No parece estar centrada en la enseñanza de los recursos tecnológicos. El siguiente problema es un problema diseñado con la ayuda de la inteligencia artificial ChatGPT, donde le di ciertas consideraciones y fuimos modelizando entre los dos, digamos, este problema. En, en este caso, las, en este caso, los datos se los proporciona el mismo docente porque sabemos que no tenemos una prueba de matemática todos los meses. La tarea va a ser, utilizando una función matemática, modelar la variabilidad de las calificaciones a lo largo del año, investigar en Internet para obtener información sobre cómo se puede utilizar funciones matemáticas para representar el rendimiento estudiantil. Y las preguntas van a ser, ¿qué tipo de función podrían representar mejor tu rendimiento en matemática? Lineal, cuadrática, exponencial. Hay meses en los que el rendimiento es significativo, mejor o peor. ¿Cómo se refleja esto en la función? ¿Cómo podría utilizar tu modelo para prever tu rendimiento en los próximos meses? Y la presentación de los resultados sería representar un modelo matemático mediante una gráfica que muestre la variabilidad de tus calificaciones, explica brevemente la elección de la función y cualquier observación interesante que hayas hecho. Bueno, en este caso, vamos a analizar la redacción de las consignas para el problema de rendimiento del estudiante. La precisión y la claridad. La consigna está redactada de manera clara y precisa, utiliza términos comprensibles y se expresa en el lenguaje matemático adecuado. Las instrucciones son claras y se plantea en cuestión de ser resuelta. La consigna no relata en el criterio 2, la consigna no relata una situación con un contexto real, ya que se enfoca en un estudiante que analiza sus calificaciones en matemáticas. Por lo tanto, este criterio no se aplica directamente a este problema. Pero bueno, este problema se puede llevar a un contexto real. Para el criterio 3 de la existencia y unicidad, la consigna no proporciona información que asegure la existencia y unicidad de algo buscado, ya que se deja abierto cómo el estudiante modelará sus clasificaciones a lo largo del año. En este caso, en el criterio 4 de evitar pedir directamente operaciones matemáticas, es que la consigna evita pedir directamente que el estudiante realice operaciones matemáticas específicas. En cambio, se les pide que modelen la variabilidad de calificaciones, lo cual es un requerimiento que puede abordarse de diversas maneras. El estudiante, este problema es más orientado a la reflexión y aplicación de funciones matemáticas en un contexto de rendimiento estudiantil.
Ofrece posibilidades para probar diferentes tipos de funciones, ya sean exponenciales, lineales o lo que le aparezca en este caso en la búsqueda en internet al chico, que podrían representar el rendimiento a lo largo del tiempo. Permite la anticipación de patrones y la aplicación práctica de funciones matemáticas. Y en general presenta un potencial matemático rico, ya que ofrece oportunidades para explorar y documentar. Analizando los criterios para valorar la pertinencia y significatividad del uso de TIC para resolver ecuaciones matemáticas, con respecto al problema del estudiante, vemos que cumple el criterio 3, que no perder de vista el objetivo matemático. El problema parece estar más orientado hacia el modelo matemático y la comprensión de funciones que representan el rendimiento estudiantil a lo largo del tiempo. El enfoque está en la aplicación matemática más que en enseñar el uso de TIC. Y con respecto al criterio 4, incluir distintos usos de TIC. La cocina no menciona explícitamente el uso de TIC, pero podría haber oportunidades para utilizar herramientas en línea o software para analizar datos y modelar funciones matemáticas. Y con respecto al criterio 6, la libertad para apelar el uso de TIC, la consigna no establece restricciones específicas sobre el uso de TIC, dejando la posibilidad del estudiante que decida cómo utilizar estos recursos tecnológicos. Ambos problemas están alineados con estos criterios, fomentando un enfoque matemático mientras permite la flexibilidad del uso de TIC. Los dos son de potencialmente rico y cumplen con los criterios de consigna. Bueno, espero que en estos pocos minutos haya reflejado mi paso por la diplomatura y ha sido un placer cursar con ustedes. Muchas gracias. Con respecto al criterio 5,